Iglesia Esmirna. Qué emoción el poder saludarle la noche de hoy. Deseo que la bendición de Dios esté en su hogar y en su familia también. Quiero darle la bienvenida a una edición más de nuestra serie titulada La Iglesia en Casa. Y siendo que la iglesia no es un edificio, no es un templo, sino que la iglesia somos nosotros mismos, la pregunta y la inquietud de esta noche es ¿cómo nosotros estamos cuidando nuestra iglesia? Esta y otras inquietudes a continuación con nuestro pastor Edgardo Fortis. Hoy vamos a continuar con la serie que hemos estado estudiando, la iglesia en casa. Hemos estudiado 3 puntos importantes de la iglesia en casa y decíamos que la iglesia no es una estructura física, decíamos que la iglesia le pertenece a Cristo y decíamos que la iglesia es el medio para transmitir a Cristo Jesús. Este día vamos a desarrollar el primer aspecto que mencionábamos el domingo pasado y es la iglesia no es una estructura física. ¿Qué vamos a hacer ahora? Que usted y yo sabemos que la iglesia no es una estructura física, sino somos nosotros. Antes de responder esta pregunta, quiero contarles lo que sucedió en Corea del Sur con el pastor de la iglesia más grande, no solo de Corea del Sur, sino también del mundo, con 800,000 miembros de asistencia, el predicador o pastor Yonggi-sho. Dice de la noticia que un jueves 20 de febrero el tribunal de Seúl condenó con 3 años de prisión y con una multa para este pastor porque había desviado los fondos que habían llegado a su iglesia. El motivo de contar esta noticia es porque muchos de nosotros queremos tener construcciones grandes, lujosas, con grandes programas, pero por dentro hay un corazón que está en corrupción. Por ello la pregunta en este día que vamos a resolver es, ¿qué vamos a hacer ahora que nosotros tenemos conocimiento que usted y yo somos el templo? Que usted y yo somos la iglesia del Señor. Bueno, yo quiero llevarlos a la palabra del Señor y quiero que veamos allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, el versículo 19 al 21, dice así: Jesús respondió y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron: en 46 años fue edificado ese templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. La Biblia nos menciona cómo Jesús reveló estas palabras antes que él muriera. Jesús quería enseñarles que el templo más importante es nuestra vida misma. Muchos líderes judíos habían descuidado su vida misma, le habían puesto más atención al templo que a su misma vida. Por eso cuando Jesús resucita y el velo del templo se rasga en 2, eso fue algo doloroso para los judíos. No solo fue algo doloroso para los judíos, sino que para ellos el templo era tan sagrado, era tan intocable. Aunque ellos vivieran una vida desordenada, lo más importante para ellos era el templo físico. Por eso hoy hay muchas personas que están de esa misma manera. Les importa más las construcciones que su vida misma. Por eso yo quiero que en este día podamos resolver 3 preguntas importantes que nos muestran que usted y yo somos el templo, somos la iglesia del Señor. Y la primera pregunta que quiero hacerles es: ¿está cuidando su iglesia? ¿Está cuidando su templo? La palabra de Dios nos manda a cuidar nuestra iglesia, nos manda a cuidar nuestro templo. Y cuando vamos a la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 6, del versículo 12 al 20, el texto viene hablando que podemos hacer muchas cosas, pero no todas nos convienen. Pero también el texto menciona que debemos de cuidarnos de ciertas cosas que pueden destruir nuestra vida. Y habla ahí de la fornicación o de la inmoralidad sexual. Dice el versículo 19
y 20 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Desde el momento que Jesús murió en la cruz del Calvario, Él pagó un precio grande por nosotros, y ese precio es su sangre. Por lo tanto, nosotros debemos de glorificar a Dios con nuestro cuerpo, con nuestro templo, que es la iglesia de Cristo. Somos nosotros. Ahora nosotros debemos de cuidar ese templo. Y yo les pregunto nuevamente: ¿cómo está tu templo? ¿Cómo lo estás cuidando? El texto nos habla que debemos de cuidarnos de la inmoralidad sexual, que incluye fornicación, adulterio, todo aquello que provoca inmoralidad. Y una de las cosas que debemos de preocuparnos es que nada de esas cosas puede entrar a nuestro cuerpo, a nuestra vida misma. Pero también podemos aplicar el pasaje, y es que muchos en esta pandemia están descuidando su templo. Puede estar encerrado en su casa, puede estar encerrado en su casa con su familia, creyendo que está haciendo las cosas bien, pero está descuidando su templo. Todavía usted se alimenta de cosas de inmoralidad sexual que lo están destruyendo. Todavía usted se está alcoholizando probablemente. Todavía usted probablemente está tomando drogas. Por lo tanto, una de las cosas que debemos de poner atención es que como cristianos nosotros debemos de cuidar el templo de Dios, porque ya no nos pertenece, dice la Biblia, le pertenece a Dios. Por eso la iglesia en casa en esta pandemia, debe de enseñarle a su familia que debemos de cuidar nuestro templo, debemos de comer bien. Muchos de nosotros comemos comida chatarra. Muchos de nosotros tomamos mucho líquido que no trae nada bueno para nuestro cuerpo. No estamos haciendo ejercicio porque estamos encerrados, y debemos de cuidar nuestro templo en todos los aspectos de la vida. Por eso la iglesia en casa hoy debe entender que no somos una estructura física. Somos el cuerpo del Señor. Usted y yo somos la iglesia. Si sabemos cuidarnos nosotros, vamos a poder cuidar a nuestra familia y vamos a poder cuidar a los que están a nuestro alrededor. Por eso la iglesia en casa es muy importante. Una segunda pregunta que yo quiero que resolvamos ¿es tu templo luz para otros? Es algo que nos deberíamos de preguntar. ¿Es nuestra iglesia luz para otros? Mateo capítulo 5, versículo del 14 al 16, el Señor Jesús toca una metáfora y dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una de las cosas que el Señor quería explicar era que una luz que se mostrara desde lo más lejos se podía ver porque alumbraba. Y la idea es que así nosotros debemos alumbrar en este mundo de tinieblas. Si nosotros decimos ser la iglesia, nosotros debemos de alumbrar, y no como dice el pasaje, que probablemente usted prende una luz o enciende una luz y usted la pone debajo de un almud. Un almud era una medida de granos que si usted metía la luz se apagaba. Muchos cristianos son así, o muchas personas están viviendo así. No están siendo luz en medio de tinieblas. Y Dios nos ha llamado. La iglesia en casa debe ser luz ante este mundo en el cual estamos padeciendo. Y en esta pandemia que estamos viviendo, yo les pregunto, ¿está haciendo luz usted para su familia? ¿Está haciendo luz para sus vecinos? ¿Está haciendo luz para las personas a las cuales las personas lo siguen en las redes sociales? Por eso
debemos de preguntarnos, ¿qué piensan los vecinos de nosotros? ¿Qué piensa nuestro jefe? ¿Qué piensa nuestro empleado? ¿Qué piensa nuestra esposa o esposo? ¿Qué piensan nuestros hijos? ¿Qué piensan nuestros padres? ¿Qué piensan nuestros amigos en las redes sociales? El pasaje sigue diciendo, ¿dónde tiene que alumbrar esa luz? Dice el texto, en el candelero, para que así alumbre toda la casa. Y yo le pregunto, ¿está alumbrando su casa? Si usted dice llamarse cristiano, si usted decide llamarse seguidor de Cristo, discípulo de Cristo, ¿está alumbrando su casa? Lamentablemente, hoy en esta pandemia, la violencia intrafamiliar ha aumentado. El abuso sexual ha aumentado. El abuso sexual sobre niños, la pedofilia ha aumentado. Y estamos en momentos difíciles. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no estamos siendo el templo, no estamos siendo la iglesia. Y por eso esta serie, La Iglesia en Casa. Porque la iglesia en casa no solo debe reflejarlo en el templo, sino también en nuestro hogar y en nuestros alrededores. Termina diciendo el pasaje, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, amigos que nos ven, Dios nos llamó para que fuéramos luz en medio de tinieblas y así glorificáramos a Dios con nuestro estilo de vida. Pregunto nuevamente, ¿la iglesia en casa está haciendo luz a otros? Es un buen tiempo para que nosotros dejemos de vivir esa doble vida y seguir mostrando a Cristo Jesús. Una tercera pregunta que yo quiero hacer en este día ¿es tu templo bendición para otros? ¿Es tu iglesia bendición para otros? Este último punto que quiero tocar es que la iglesia en casa, sabiendo que la iglesia somos nosotros y no somos una estructura física, somos nosotros o somos el templo, la iglesia, bendición para otros. Yo quiero llevarlo a Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo del 9 al 10. El pasaje nos muestra cómo el apóstol Pedro le escribe a la iglesia perseguida y menciona algunos conceptos del Antiguo Testamento que ahora son privilegios para la iglesia. Y dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero todos estos conceptos tienen un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Y el propósito es para que anunciéis. Y la palabra ahí es evangelium, buenas noticias. ¿Cómo nosotros podemos llevarle buenas noticias a otros en medio de tiempos de pandemia y de calamidad? Bueno, las buenas noticias son Cristo Jesús en nuestras vidas. Él murió, resucitó y un día regresará, porque con Él tenemos una esperanza eterna. Por eso dice el pasaje, para que anunciéis las virtudes, ser testigo de la grandeza, del honor del que pagó en la cruz por nosotros, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es tiempo que nosotros como templo, es tiempo que nosotros como iglesia, que la iglesia en casa sea bendición para otros. ¿Cómo podemos ser bendición para otros? ¿Cómo podemos comunicar buenas noticias para otros? Ore por aquellos que no tienen a Cristo, salga con sus vecinos, hábleles, mándeles un mensajito de WhatsApp, pero ore por ellos. Vea quién tiene necesidad. Hay muchas banderas blancas hoy. Hay muchas banderas blancas que nos indican que algunas personas no tienen alimento. Vayamos y compartamos de lo poco probablemente que tengamos, pero podemos darle a aquellos. Pero también, no solo hagamos eso, transmitamos que Cristo es el único que puede salvar nuestras vidas. Así como Dios ha tenido misericordia con nosotros, lo puede tener contigo, amigo. Lo puede tener con el que está escuchando en este video, en las redes sociales, por medio de este link de YouTube. Hay misericordia para ti en Cristo Jesús. Yo termino diciendo
quiero finalizar en este día. ¿Cómo puedo pertenecer a la iglesia de Cristo? Porque estamos hablando que la iglesia no es una estructura física y probablemente tú has ido a muchas iglesias, has ido a muchos templos y puedes decir, bueno, estoy en un templo, pero si estamos hablando que la iglesia no es una estructura física, si no somos nosotros, ¿cómo puedo ser iglesia? ¿Cómo puedo ser templo del Espíritu Santo? Bueno, te dejo las palabras que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Eso significa arrepiéntete de tus pecados y comienza a seguir a Jesús. Arrepiéntete de tus pecados porque Él te está esperando con los brazos abiertos. Yo quiero orar en este día para que tú y yo podamos seguir adelante y podamos mostrar la iglesia en casa, pero también orar por aquel que probablemente no es iglesia y hoy quiere ser parte de la iglesia de Cristo. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder enseñar tu palabra y poder entender que nosotros somos la iglesia. Ayúdanos a hacer esa iglesia en casa, una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia que tenga un templo el cual pueda cuidarlo, un templo en el cual, Señor, o una iglesia en el cual pueda bendecir a otros, una iglesia en la cual pueda seguir transmitiendo el mensaje de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Recuerda que puedes seguirnos por nuestra página de Facebook, Iglesia Esmirna, y por medio de acá tú puedes aprender de los mensajes de la palabra del Señor, los devocionales que estamos dando todos los días, y ya el día lunes nuestro pastor de jóvenes estará también compartiendo la palabra del Señor. Por lo tanto, esperamos que nos sigas. Y el jueves comenzaremos con una nueva serie llamada Esperanza Eterna. Recuerda, el jueves, Esperanza Eterna. Y el domingo seguimos con la serie La Iglesia en Casa. Que el Señor te bendiga. Yo no necesito ver el plan. Yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Yo no necesito ver el plan. Yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Mi corazón confía en ti, yo siempre te seguiré, aunque quizá no pueda entender en mi senda te reconoceré. Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Aunque el temor me presionará, yo no desmayaré. Mi fe se fortalecerá, aunque yo tu plan no lo pueda ver. Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad. Yo no necesito ver el plan, yo no necesito ver el final. Todo lo que necesito es seguirte, Señor, y hacer tu voluntad, y hacer tu voluntad, y hacer tu voluntad. Iglesia Esmirna,